Compañeros diputados, compañeras diputadas, iniciamos un nuevo ejercicio fiscal con renovadas energías, pero sobre todo con una nueva esperanza. Y nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia de los representantes de las 15 dependencias que participan en la estrategia transversal, y quiero dirigirme a ustedes no solo en mi calidad de presidente de esta comisión, sino como indígena. Si al día de ayer a mí me hubieran tomado como una persona incapaz de trascender, incapaz de generar mi propio cambio, de crecer, tal vez en este momento sería uno más de esos pobres que hay allá en las comunidades. Tal vez sería uno más de los que se quedan, cuyos sueños se quedan en eso, en sueños. Yo quisiera que todos ustedes se pusieran la mano en el corazón y pudiésemos pensar en cuántos niños y jóvenes que están allí en las comunidades indígenas que sueñan con un futuro mejor, que quisieran trascender esa realidad que viven y que quisieran alcanzar esa utopía, alcanzar un desarrollo pleno. Por eso no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con los programas paternalistas, porque el paternalismo engendra dependencia, cercena el orgullo y el deseo de crecer. El paternalismo, el asistencialismo, mata la iniciativa, y los indígenas somos creativos. No somos menores de edad, somos personas como cualquier otra que queremos realizarnos, pero ¿qué necesitamos? Oportunidades. Por eso hemos siempre pedido que en la planeación del desarrollo indígena participen los pueblos. Primero, para que ellos mismos puedan identificar cuáles son los factores que generan esa pobreza, porque el destino de los pueblos indígenas no es la pobreza. Cuando fueron libres, cuando ellos diseñaban su desarrollo, lograron ese esplendor, y de ello están ahí grandes testimonios como Chichén Itzá, como Monte Albán. Y aquí cerca tenemos grandes monumentos que hablan de esa grandeza. ¿Por qué no? No es una utopía, todo es posible, pero es cuestión de replantear el proyecto, los proyectos de desarrollo para pueblos indígenas y empezar por hacer una muy buena planeación, pero con ellos. ¿A partir de qué? A partir de sus potencialidades. ¿Qué hay en las comunidades? Tienen bosques, tienen agua, tienen litorales, tienen recursos pétreos. También tenemos que ver sus vocaciones. ¿Cuántos son artesanos? Pero también quiero decirles que la artesanía es el símbolo, es la expresión más grande de la pobreza y del no tener qué hacer. Porque cuando se hace una artesanía, por ejemplo, ¿cuántos días se llevan para estar haciendo un bordado? ¿Por qué? Porque no hay otra actividad que hacer. En cambio, cuando se tiene que hacer, no hay tiempo. La artesanía, entonces, tenemos que entenderla, que es precisamente cubrir ese tiempo muerto, que los indígenas lo hacen bello porque ahí
cristalizan las artesanías. Luego, no tenemos dónde venderlas. Bueno, pues si vamos a producir artesanías, hagámoslo en serio, pero también veamos cómo la podemos ubicar en otro lugar. Hace poco, una francesa se llevó una blusa y fue un boom a nivel mundial. Y todo mundo, ¿por qué se las llevó? Todo mundo protestando. Pero quiero decirles que las ventas de blusas en la región Mije subió de manera extraordinaria. No puede ser que como producto de un plagio haya tenido este boom y no precisamente como una acción que hubiéramos propuesto para la promoción de la venta de estas prendas que producen nuestros pueblos. Pero regreso nuevamente, planear con ellos el desarrollo, que los propios indígenas vean cuáles son sus prioridades, para que de esta manera, al ser ellos copartícipes de esta planeación, puedan de igual manera participar en el desarrollo de esas acciones, en su evaluación, pero sobre todo en algo muy importante, en el impacto. ¿Cuántas acciones se hacen? Y programáticamente decimos, nos propusimos hacer tantas acciones, se cumplieron, se cumplió la meta, pero ¿el efecto está? No evaluamos el efecto y aquí necesitamos conocer el efecto. Aquí habemos mexicanos comprometidos con el presente y desarrollo de los pueblos indígenas. Amigos, amigas, hagamos posible lo imposible. Los mexicanos somos creativos. Cuando nos comprometemos, sacamos fuerzas de flaqueza y nuestra creatividad no tiene límites. Y aquí necesitamos ser cada vez más creativos. De repente, en los índices internacionales se dice, pobre es el que no tiene piso de cemento en su casa. Y los que no saben de planeación, ven la parte pragmática, pónganle pisos de cemento. Y se hacen los pisos de cemento. ¿Esa familia dejó de ser pobre? No. La pobreza pasó ahora a un piso de cemento. Y estas son las grandes equivocaciones que no se deben dar. A mí me gustaría muchísimo que pudiésemos llevar a cabo con ustedes un seminario de planeación del desarrollo de los pueblos indígenas. Porque hasta ahora también la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es la que está más cerca de los pueblos indígenas, sigue manejándose con políticas paternalistas, asistencialistas, que no propician el desarrollo y vemos en consecuencia que la pobreza ahí está y se manifiesta con mayor crudeza en las comunidades indígenas. El otro tema, los caminos. Si queremos nosotros que estos pueblos se desarrollen, necesitamos detonadores del desarrollo y un camino es un detonador del desarrollo, porque así de esa manera sacan sus productos al mercado y los que tienen que adquirir les llegan también baratos y mejoramos sus condiciones de vida. Hoy, afortunadamente, en materia de educación, con la reforma educativa vamos avanzando y con la inclusión, que de igual manera, por primera vez, yo como profesor bilingüe, recuerdo cuando llegaba a tocar las puertas de la Secretaría de Educación Pública para decirnos, tómenos en cuenta, por favor, el bilingüismo, por favor, que haya maestros que enseñen en su propio idioma. Me tocó instrumentar los primeros programas de educación indígena. Hoy me dio mucho gusto que con esta reforma educativa se abrieran las puertas de la Secretaría
y fueran los maestros bilingües y que participaran los niños indígenas por primera vez en la historia de México. Y así como esta, de igual manera me gustaría que la Secretaría de Agricultura diseñara programas de desarrollo agropecuario en las comunidades indígenas a partir de lo que tienen, a partir de lo que saben hacer, como ya lo había mencionado. Amigas y amigos, tal vez no sea tan relevante el presupuesto destinado a pueblos indígenas, pero tenemos con qué iniciar. Son 80,844 millones de pesos que están distribuidos en 15 dependencias, pero que necesitamos de igual manera articularnos para enfocar nuestra atención hacia las necesidades sustantivas de los pueblos indígenas. Por eso les decía que sería deseable poder tener un foro de análisis de la realidad de los pueblos indígenas y ver de qué manera podemos optimizar estos recursos que han sido autorizados y que los van a manejar todos ustedes, las dependencias que ustedes representan. La CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que maneja todo el mundo indígena, solo recibe un presupuesto cercano a los 7,000 millones de pesos. Debía hacer todo, pero bueno, así están las políticas de aplicación del recurso. Por ese motivo, quiero pues pedirles a todas y a todos ustedes que nos solidaricemos con la causa de los pueblos indígenas. Dije hace rato, el destino de los pueblos indígenas no es la pobreza. Y nuestros pueblos han dicho, no queremos dejar de ser indígenas, queremos dejar de estar pobres. No queremos políticas que nos vengan del centro, sino queremos generar aquí, en las comunidades, en el centro de las comunidades, nuestro propio desarrollo. No es llevarles ya los satisfactores hechos, sino enseñarles a generarlos. Y esto lo hemos dicho muchas veces y se ha dicho también en diferentes foros. Pero hoy, señoras, señores, tenemos la oportunidad de hacer mucho, porque mucho necesitan, pero no con una actitud de lástima, sino con una emoción de poderle dar la mano a los que menos tienen para que caminemos con ellos, con dignidad, con respeto, pero sobre todo, con programas que no sean limitados a un sexenio, sino que sean transcendenales, que haya una planeación a corto, mediano y largo plazo. Hoy le dicen a un indígena, a una autoridad indígena, no metiste tu programa, métete al portal fulano de tal e incorpora tu proyecto. Quien diseña de esa manera el desarrollo no conoce la realidad de este país. ¿Cuántos lugares hay que ni siquiera luz tienen, luz eléctrica? Y que aún no conocen, no manejan el internet. Entonces, ¿cómo pueden acceder a estos instrumentos? Podríamos decir, ¿en qué país pasa eso? Aquí. Por eso, esta instalación, señores, no es solamente dar cumplimiento al artículo 24 del decreto del PEF, sino es también una obligación de nosotros como integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas de invitar al gobierno federal a dar cabal cumplimiento al artículo 2 constitucional que establece la obligación del Estado mexicano para propiciar el desarrollo sostenible, sustentable y con identidad de los 68 pueblos indígenas. Cuando nos referimos a los pueblos indígenas, hablamos
de que viene luchando desde la independencia, luego en la Reforma, luego llega la Revolución, y la Revolución fue quienes más los lastimó. ¿Por qué lastimó más la Revolución a los pueblos indígenas? Porque con las escuelas rudimentarias se les prohibió el uso de su idioma. Se quiso homogeneizar culturalmente a México y se negó el valor de las culturas. Y nuevamente a los pueblos indígenas demostraron su resiedumbre, defendieron sus lenguas y el derecho a ser diferentes. Y ahí está nuevamente. Hoy podemos disfrutar de esas 68 expresiones culturales. Y hoy nos toca a nosotros tenderles la mano, pero con dignidad, para apoyarlos en su desarrollo. Amigas, amigos, vamos con los indígenas, caminemos con ellos y encontremos la solución a los problemas y tomemos la pobreza, no como tema de discurso, sino como reto a vencer. Podemos, lo podemos hacer. Los mexicanos siempre enfrentamos con éxito los retos que se nos presentan. Hoy lo tenemos allá en los 68 pueblos. Vamos por ellos, vamos con ellos y vamos a combatir la pobreza. Muchas gracias.